Pues buenas tardes y bienvenidos a todos los que estáis aquí presentes. Quiero, lo primero, decir unas palabras por los fallecidos en el trágico naufragio que hemos tenido en las costas de Canadá, en las aguas de Terranova. Para mí suponen además un recuerdo de la época en que mi padre era embajador de España en Canadá y una de las prioridades era precisamente ocuparse de nuestros pesqueros. No nos hacemos una idea cuando comemos pescado del trabajo y del sufrimiento y del esfuerzo que representa y de lo importante que es esta industria, con lo cual unas palabras para estos pescadores de los cuales algunos han fallecido y otros están desaparecidos. Tenemos con nosotros, y así voy a empezar las introducciones, a un gallego de pro, el secretario de Estado de Defensa en su momento, consultor de la compañía Kelsen, político, Constantino Méndez, bienvenido. Gracias. Tenemos con nosotros al general Pedro Méndez de Vigo, que ha sido jefe de gabinete de varios secretarios de Estado, miembro de nuestro Consejo Asesor. Tenemos con nosotros a Ruth Ferrero, que es profesora del mundo académico y que va a participar hoy también con nosotros para darnos no quiero decir la visión académica, pero sí visiones estratégicas. Aprovecho para continuar a mi izquierda con Eugenia, y voy a recordar tu apellido porque va a ser Eugenia Hernández, perdóname, que veo que viene con muchas preguntas. Vamos a tener un debate muy interesante. Eugenia también es directora de la Unidad de Análisis de Inteligencia de la Escuela de Inteligencia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid. Y last but not least, tenemos con nosotros al embajador Ramón de Miguel, embajador en París, ha sido su último cargo, pero anteriormente ha sido secretario de Estado, primero de Asuntos Europeos, después de Asuntos Exteriores, es decir, abarcaba todo el ministerio, pero anteriormente también director general de Energía de la Unión Europea en la Comisión y jefe de gabinete de dos comisarios, del comisario Oreja y de Abel Matutes, también comisario. A todos vosotros os doy la bienvenida sin dar las gracias antes a José Antonio Llorente, que estaba aquí hace unos minutos y que probablemente pase online, a Joan Navarro y a José Luis Ayllón, pero por supuesto también a todo el equipo muchas gracias, a todo el equipo de Asuntos Públicos y en especial a Carlos Samitier, que sin su intervención y sin haber hecho él precisamente anteriormente un papel sobre este tema, pues esta idea no hubiese surgido. Ha sido el que ha contactado a todo el mundo, el que se ha ocupado de la organización y por supuesto quiero darte las gracias por todo ello. Y tras estos agradecimientos, pues por supuesto saludar a todos los que están online, que tenemos a mucha gente hoy escuchando. Voy a hacer una muy breve introducción para exponer el tema y lanzar los temas que tenemos que hablar y que tenemos que desarrollar hoy. Yo quisiera primero recordar de dónde venimos muy rápidamente. Hay algunos que dicen, pues Rusia llega al final de 4 ofensas, lo que ellos consideran 4 ofensas. La primera fue en la unión de las dos Alemanias, cuando se les prometió que la OTAN no haría una expansión hacia el este. Y bueno, pues la OTAN creada en 1949 con unos objetivos claros que luego os pediré que nos los recordéis cuáles eran esos objetivos y os preguntaré a dónde va la OTAN. En 1999 pues decidieron incluir a Polonia, la República Checa y Hungría, que se unieron a la OTAN en un momento en que las relaciones con Rusia pues eran muy buenas, eran positivas, no habían grandes conflictos, no generó la preocupación que generó después otras ampliaciones. Esta ampliación además se hizo con la promesa de no establecer bases permanentes y de no desplegar armas nucleares. Pero es que en 2004, unos añitos después, fueron Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, casi tengo que coger aire, y se integran en la OTAN, lo que considera Putin una traición y una marginalización
de Rusia. Y es ahí donde se renueva la oposición rusa a Occidente. Digo se renueva porque no nos olvidemos de la Guerra Fría. Un embajador de Estados Unidos definió esta nueva era como no la de la Guerra Fría, sino la de la paz caliente. Pues ¿hay más? Pues sí hay más. En 2004, en esas mismas fechas, y en 2003, empezaron las revoluciones de colores porque una fue la naranja, otra fue la de las rosas, que pues sencilla y llanamente eran incursiones de pro-occidentalismo en Georgia, y todo el mundo sabe cómo acabó Georgia, y también en Ucrania, donde desde el 2014 vivimos una situación de guerra donde han muerto más de 13.000 personas. Entonces, la pregunta que voy a lanzar a nuestros ponentes hoy es un tema de energía, la cosa va de gas, la cosa va de Europa, de cuál es el papel de Europa, dónde se tiene que situarse, está jugando su papel o no, va de la OTAN, va de Rusia, va de Estados Unidos o va de China, o de todo ello un poco. Entonces, empezando por mi izquierda, o que estáis todos a mi izquierda, pero directamente le voy a dar la palabra a Eugenia. Haznos unas consideraciones iniciales, si te parece. Bueno, yo primero diría que esto va de poder, no va de elementos, digamos, tan puntuales, ¿no?, como podemos plantear en un principio. No va tampoco, yo creo, que la invasión de Ucrania, sí o no. Va de un realismo ofensivo, va de posicionarse en el mundo y va de generar una nueva arquitectura de seguridad mundial. El ruso tiene un conocimiento sobre el dolor y sobre dónde están los puntos donde hay que apretar para generar precisamente una reacción. Y lo que ha conseguido en estos pocos meses es, bueno, pues sin pegar un solo tiro, conseguir algunos de los objetivos que tenían preestablecidos. ¿Qué son cuáles? Que son básicamente que Ucrania no entrara en la OTAN. Ahora mismo a ver quién plantea en el norte de Madrid, además de un concepto estratégico que veníamos pertrechando, diseñando, pensando cómo iba a ser, a ver quién plantea que Ucrania entre en esa arquitectura OTAN. El segundo era no tocar la infraestructura Nord Stream 2, que está terminada desde septiembre y que está a falta de los permisos para ponerse en funcionamiento y que verdaderamente es el eje entre el poder entre Alemania y Rusia, el verdadero diseño geopolítico que está debilitando Europa. Y por último, proteger lo que Rusia considera suyo, básicamente Crimea, que ya está anexionada de Oz y de Koz, la división clara y la guerra civil que hay en el Donbass, en el que hoy hemos visto que en la Duma se han planteado ya, ¿no?, el reconocimiento de esas dos repúblicas autoproclamadas y, por lo tanto, con unas simples maniobras militares y con una literatura muy agresiva, sin pegar un solo tiro, repito, ha conseguido prácticamente sus tres objetivos. Bien. Embajador de Miguel, acaba de mencionar Eugenia Nord Stream y hace poco el canciller Scholz estaba en frente de Biden y creo que tuvo una pequeña situación de cara de póker. Cuéntanoslo, qué impresiones te... A mí me pareció inaudito que Biden dijera que el gasoducto Nord Stream, que está ya construido, no se va a abrir. Delante del canciller alemán, que es el que ha pagado, por cierto, y el que ha hecho, porque Nord Stream 1 y Nord Stream 2 es un proyecto estratégico de Alemania. No cualquier proyecto. No por casualidad ese gasoducto va por el fondo del mar Báltico, sin atravesar ni Letonia ni Polonia, que son las que tenía que haber atravesado, que son dos países de la Unión Europea, por cierto. Y según parece también en muy buenas relaciones con Alemania. Pero Alemania se aseguró que ese gasoducto fuera directamente de San Petersburgo
al norte de Alemania. Y no es cualquier cosa, porque Nord Stream son 55 billones de metros cúbicos y Nord Stream 2 otros 55, lo cual hace 110 billones de metros cúbicos. Para que podamos darnos idea de cuál es el volumen, nuestra conexión gasística con Argelia son 10 billones de metros cúbicos y esos son 110 billones de metros cúbicos. Por lo tanto, ahí hay un interés geoestratégico claro de Alemania que está en juego. Está en juego, yo creo que Alemania es muy consciente. No sé por qué los norteamericanos tienen nada que decir sobre nuestro abastecimiento de energía, a no ser que piensen que van a vender ellos el gas, pero para eso tendrían que hacer regasificadoras en Alemania, que no hay. Donde las hay es en España. Y, por cierto, el gas norteamericano, que podría llegar a Alemania perfectamente, no llega porque no hay interconexión. Y no hay interconexión porque un país miembro de la Unión, llamado Francia, ha decidido no respetar la directiva del mercado interior de electricidad y gas, y no hay prácticamente interconexiones con Francia. Y bueno, la directiva, por cierto, es del 7 de mayo de 1996. O sea que ha pasado un poquito de tiempo para que hubiera podido hacer. Y bueno, podríamos entrar y podría contarte cuáles son los problemas de las interconexiones, pero bueno, esa es la realidad. Te quiero preguntar, no quiero cerrar el tema del gas, pero sí, la influencia de China. Creo que se están reforzando los acuerdos de suministro de gas de la Unión Soviética hacia China y, perdón, gracias, de Rusia hacia China, y que esa alianza sino-rusa dentro del nuevo eje económico potente, esa pregunta se la voy a hacer, si no te importa, a Ruth, ya que me ayuda a no decir tonterías. Desarrolla, por favor, ese otro elemento también que tiene que ver con la energía. Sí, bueno, en relación con lo que comentaba al principio de los objetivos, ¿no?, que perseguía Rusia al desplazar, ¿no?, esa ingente cantidad de tropas en la frontera con Ucrania, lo primero que creo que es importante decir es que esas tropas comienzan a hacer el desplazamiento entre enero y abril del año pasado, y que es a la luz de unas informaciones que transmite la inteligencia norteamericana en diciembre, cuando se despiertan todas las alarmas. Entonces, ¿qué objetivos tiene Rusia? Pues yo creo que lo ha comentado antes Eugenia. Por un lado, hacer presión para reformar una arquitectura de seguridad europea con la que no está de acuerdo y que ha intentado modificar en alguna ocasión desde el año 2008. Luego, si quieren, podemos hablar sobre la propuesta de Medvedev a la Comisión Europea, que rechazó en ese momento, en el mes de junio del año 2008, unos meses antes de la invasión del ataque a Georgia. Recomponer una arquitectura de seguridad europea que esté de acuerdo con sus intereses geopolíticos y geoestratégicos. Rusia considera que esa arquitectura de seguridad se ha construido a espaldas de él y sin contar, digamos, con el peso específico que tiene como al menos potencia regional, y ahora se encuentra en un momento de gran masa militar que le permite mostrar ese músculo militar en las fronteras y hacer sentar a su tradicional enemigo, ¿no?, de tiempos de Guerra Fría a una mesa a negociar. En cuanto a ese, digamos que es el primer nivel de análisis. El segundo nivel, el que yo pondría ese análisis, es en el teatro geopolítico mundial, y ver cómo se están estableciendo esa suerte de Guerra Fría que se lleva abierta unos años entre Estados Unidos y China, y cómo se están reforzando las alianzas estratégicas y energéticas entre China y Rusia para generar un bloque antagónico al que está construyendo Estados Unidos e intenta sostener también en el eje Indo-Pacífico, que es, digamos, el momento en el que nos encontramos de la política exterior norteamericana ya desde Obama, y que se ha ido reforzando durante este Creo que fue un consejero de Carter, Zbigniew Brzezinski, que dijo, de Carter, he dicho bien, que dijo que el eje euroasiático podría tomar la hegemonía mundial y apartar a Estados Unidos. Quiero hacerte una pregunta muy sencilla de sí o no.
¿Crees que va a haber conflicto? ¿Crees que vamos a llegar a una...? Es que yo creo que ya hay conflicto. Hace 8 años que tenemos un conflicto. En algo que no estoy de acuerdo con Eugenia es que ha dicho que no ha habido ningún muerto ni ningún disparo. No, es que lleva habiendo muertos y disparos 13.000, sí. desde el año 2000. Yo Yo he dicho desde, Sí. desde las Pero últimas... quiere decir que el conflicto sí. sigue, que el conflicto sigue es abierto. que es una guerra civil. Bueno, lo pero que hay a lo en que voy, Donbass. vamos a ver a los tanques rusos entrando en No, Ucrania. No. Tú dices claramente que no. No. Pues mira qué bien, tenemos un poco más para allá esto al No, secreto. yo estoy muy de acuerdo y además me gustaría incidir en los aspectos que ya ha colocado, que son, digamos, deben de estar en el frontal de lo que es nuestro debate, si no, no terminamos de entender las 1000 implicaciones que este asunto tiene, ¿no? Y yo creo que no tenemos que ver el dedo, sino la luna de este tema. El dedo es Ucrania, la luna es el reposicionamiento estratégico que pretende llevar a cabo Rusia. Y hay que entenderlo en cierto modo y entender qué es lo que facilita que el contexto sea favorable para que Rusia trate de realizar ese reposicionamiento. Sin ir a ningún aspecto histórico, sin embargo, hay que recordar que la URSS implosiona y que en esa implosión se quiebran sus bases ideológicas, se quiebra su espacio de influencia histórica, incluso el inmediato, desaparece su capacidad de ser vista como una potencia militar, económica o tecnológica, pero además se producen otros efectos indirectos, se rompe el mundo bipolar y eso hace que emerja hegemónicamente una sola potencia y a su vez la Unión Europea encuentra espacio para crecer hacia el este y la OTAN acompaña ese proceso hasta la orilla misma de Rusia. Ese es el contexto histórico y es suficiente para generar por sí mismo unas distorsiones que llegaran como sacudidas hasta el día de hoy. Pero es que el contexto global también ha cambiado al mismo tiempo, Antonio. Sí, Constantino, el secretario de Estado, la OTAN fue creada para resolver situaciones y evitar conflictos, no para crearlos. Vamos a tener una conferencia en Madrid y Putin ha puesto de actualidad la OTAN. ¿Crees que ha revitalizado la OTAN este conflicto o al revés, está herido de muerte? ¿Cómo ves a la OTAN en el contexto de la geopolítica actual? Bueno, si agoto mi argumento anterior, debería decir, sin embargo, algo previo a contestarte directamente, y es que en el proceso que va desde la implosión hasta el día de hoy han sucedido muchas cosas. Claro. El impacto de la globalización, el proceso de revolución tecnológica podría seguir y la presencia de nuevos actores que influyen a nivel regional y a nivel global, sustancialmente China. Y es un ejemplo paradigmático, ¿no? Pero estos nuevos actores no reconocen la situación anterior ni el statu quo, y entre ellos, esencialmente, Rusia. Y esos nuevos actores tampoco reconocen reglas internacionales y quieren hacer una revisión de lo que ha sido todo el ordenamiento jurídico sobre el que se ha sostenido la comunidad internacional. Para lo que es el sistema europeo, la OTAN ha jugado un papel decisivo de contención. Pero el cambio del pivote ha hecho que la OTAN, a su vez, se replanteara si Estados Unidos, digamos, eje principal en la OTAN, es capaz de sostener dos alineamientos tan alejados y tan sofisticados como el que tiene que hacer en Indo-Pacífico y el que tiene que hacer en el área atlántica. Y a su vez un conflicto de carácter aparentemente menor, pero que es lo que ellos llaman el de los free riders, aquellos gorrones que están ahí sin aportar financieramente ni el gasto suficiente ni las capacidades necesarias para alinear bien el potencial que la OTAN necesita, ¿no? Entonces, déjame contestarlo de otra manera. Yo creo que la OTAN está de vuelta, yo creo que la OTAN hay que replantearla, el concepto estratégico va a nacer en Madrid, ciertamente, pero yo creo que uno de los mensajes que lanza Putin en esta apuesta es poner, hacer evidente que la Unión Europea es un ratón militar, es irrelevante, su poder normativo ya es muy escaso y no tiene esa capacidad de gestionar la seguridad de los europeos. Muchas gracias. Mi general, ¿va a haber conflicto?
Bueno, conflicto, como ya se ha dicho, lo hay. ¿Ya lo hay? Lo que hay, la pregunta es si va a haber conflicto armado, si va a haber intervención armada de Rusia. Bueno, no lo sabemos, porque no tenemos la bola de cristal. Pero lo que sí sabemos es que es posible. Es decir, que Rusia tiene todos los elementos desplegados para poder intervenir militarmente en Ucrania. Y además, de diversos modos. Tiene todas las opciones abiertas. Es decir, que puede hacer una pequeña incursión, digamos, quirúrgica, puede centrarse en la región del Donbass, puede ir más allá y establecer un corredor que una la región del Donbass con la península de Crimea, incluso tiene capacidad para ir más allá y llegar hasta Odessa e impedir la salida de Ucrania al Mar Negro. Todo eso es posible porque ha acumulado fuerzas militares con las capacidades suficientes para llevarlo a cabo. Si lo va a hacer o no depende de la disuasión. Es decir, ahora mismo estamos asistiendo, y esto es muy interesante, a un ejercicio estratégico de disuasión, en toda su amplitud. Hasta hace muy poco, comentaba Ruth que esto ya viene de lejos, pero realmente no estábamos hablando de ello hasta estas Navidades. Y a partir de estas Navidades se ha producido una enorme aceleración. Y ahora ya estamos ante un cúmulo de información, un torrente de información, y todo el mundo pregunta, ¿pero qué va a pasar? Y ahora empiezan un poco las prisas. Bueno, pues bien, yo quiero decir que será bueno si aportamos, porque esa torrente de información está escaso de análisis y yo creo que hay pocas reflexiones. Aquí lo importante es que en ese ejercicio de disuasión, con esto termino la intervención, cuanto más se escale la disuasión, menos probable será la intervención armada. Pero al mismo tiempo, mientras más se escale la disuasión, mayor riesgo y mayores costes se incurrirán si finalmente se lleva a cabo la intervención armada. Y ese es el difícil equilibrio en el que ahora mismo estamos asistiendo en directo. General, he oído hablar de un algoritmo que dice que todo indica que va a haber un conflicto. También de que no solamente son medidas militares, pero sino también de apoyo civil, de organización. Háblanos un poco de hasta qué punto esa amenaza es verdadera. Lo digo para que entendamos el porqué de la posición norteamericana diciendo que el conflicto es inminente y algunos estén evacuando sus embajadas, lo cual pues parece sorprendente, mientras nosotros, creo yo que acertadamente, no estamos hablando de evacuación, sino de recomendaciones de abandonar el país. Bueno, veremos si es acertadamente o no. En cualquier caso, los indicios están todos ahí. Independientemente del juego de la inteligencia artificial y los algoritmos, es decir, se tiene información por vía satélite que las unidades que tiene desplegadas, y hoy hay una buena noticia y es que hay una parte de esas unidades, las menos relevantes, que han iniciado previsiblemente un repliegue hacia el interior de Rusia, pero las unidades que tiene de todo tipo de capacidades militares, no solo de combate, que las tiene muy potentes, suficientes para arrollar cualquier defensa que quiera plantear Ucrania en un primer momento, sino tiene otro tipo de unidades, como unidades de la Guardia Nacional o tiene unidades de policía militar, que no son unidades de combate, sino son unidades de control de la población. Es decir, que están pensadas para otras cosas. Está muy potente en unidades de sanidad militar y, por supuesto, ya hay un enorme tráfico de guerra electrónica y el mundo ciber. Por tanto, eso indica que hay algo. ¿Quiere decir que vaya a haber? No, simplemente que es posible que haya. La decisión al final la tienen muy pocas personas y esencialmente el círculo muy reducido en torno a Putin. Embajador, secretario de Estado, voy a citar a Putin y a Xi Jinping. Estados Unidos ha traicionado y traspasado sus fronteras en la esfera política y económica y humanitaria e impone su criterio al mundo y esto no nos satisface y tendremos que defendernos. Eso fue Putin. Y ahora Xi Jinping en 2017. Vamos a crear una comunidad, un destino común para la humanidad. Ya hemos iniciado la reforma del sistema de gobernanza mundial. Y luego está la Declaración de Shanghái de 2005, donde quieren liberar al mundo de hegemonías y crear un mundo más justo. Bueno, hay hasta cierta ironía, ¿no? Ahora viene China. La Unión Euroasiática y el desplazamiento de los ejes de influencia mundial es el origen de o es la semilla que está alimentando este conflicto. ¿Crees que Europa, puesto que estamos en Europa, ha perdido el tren de Moscú, no ha cumplido con sus obligaciones, tal y como dijeron en su momento Thatcher, Mitterrand
y Helmut Kohl, de la tricontinentalidad, y han dejado que Rusia se vaya con China en vez de desarrollar Europa un eje intercontinental con África? Bueno, todas estas afirmaciones grandilocuentes de nuevo orden mundial, bueno, está bien, naturalmente los líderes tienen derecho a decirlas y, bueno, algo puede haber de eso, pero yo como europeo tengo una profunda tristeza de reconocer que Europa ha perdido la oportunidad. Es decir, cuando la Unión Soviética se cae por influencia de la Unión Europea, no por influencia de Estados Unidos. Ni los misiles de Estados Unidos ni nada hicieron cambiar la sociedad. Lo que hizo cambiar la sociedad fue el ejemplo de la reconstrucción de Europa y el éxito de la Unión Europea, que se trasladó primero a los países del este y a continuación a Rusia, porque en un mundo de comunicaciones abierta como el que vivimos era imposible ocultarlo. Y la gente cuando lo ve. Y cuando lo vieron, cayó todo el sistema de la Unión Soviética. Por cierto, no es el mérito de Estados Unidos, es el mérito de Europa y de su modelo. Y en ese momento, pues, nosotros no reaccionamos, porque Estados Unidos y sus think tanks continuaron pensando que la Guerra Fría seguía y que era una ocasión de oro de humillar a su rival de siempre. Y el rival de siempre que había desaparecido ahora era Rusia. Y no le perdonaron nada. Y nosotros, en vez de hacer un esfuerzo para restablecer las relaciones, por cierto, centenarias, siglo XVII, XVIII, XIX, con un país europeo, con el que compartimos historia, cultura, religión y concepción del mundo, porque además el sistema comunista había caído. En vez de dedicarnos a establecer una relación importante con un país que la deseaba, tuvimos desde el año 91 hasta el año 2008 con Rusia deseando hacer cosas con nosotros. 2 gobiernos de Putin, por cierto, los 2 primeros. Nada se hizo. Era una gran fuente de materias primas que, bueno, las estamos utilizando, pero no las utilizamos a pleno rendimiento. Un mercado potencial extraordinario, un sitio donde podíamos haber invertido y donde podíamos haber tenido una relación, no para hacerle un miembro de la Unión Europea o que se pareciera mucho a nosotros, pero para tener la misma relación que tuvimos con la Rusia imperial durante 3 siglos hasta la Revolución de 1917. Y allí no lo hicimos, ¿por qué? Por influencia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han ejercido su influencia y en la concepción de entonces y la de ahora vemos que Europa sigue confundida. Aquí yo siempre digo hay 2 modelos, el modelo Yalta y el modelo Helsinki. El modelo Yalta, que fue precisamente en Crimea, donde Estados Unidos y las potencias aliadas establecieron la geografía de Europa en áreas de influencia, que eso es lo que le gusta a Estados Unidos, y el modelo Helsinki, que lo promovió Europa, el acta final del Helsinki del 75, que fue firmada por la Unión Soviética también, que creaba una sociedad europea de estados libres con respeto a sus fronteras y con el rechazo de la agresión y el uso de la fuerza para modificar esas fronteras. Hemos sido empujados por Estados Unidos al modelo Yalta y seguimos en el modelo Yalta, porque la prueba que seguimos en el modelo Yalta es que ahora quien está hablando del destino de Europa es Estados Unidos y Rusia. Y la propia acción de Rusia es modelo Yalta total. Y por lo tanto, ¿cómo salimos de ahí? Pues no lo sé, pero en cualquier caso es una tristeza que la Unión Europea no haya sabido aprovechar y que no la hayan dejado aprovechar unas relaciones de vecindad que hubieran sido extraordinariamente fructuosas, que hubieran integrado a Rusia dentro de nuestro sistema y no hubiéramos empujado a Rusia hacia China, que es lo que hemos hecho, y
las consecuencias son las que tenemos ahora. ¿Cómo podemos volver al modelo Helsinki y al modelo de la...? Pues yo simplemente pienso que si esto finalmente se apacigua y hay una tregua y Rusia retira la ofensiva, yo creo que ahora sería el momento para que la Unión Europea, pero la Unión Europea ella sola, no la OTAN, no Estados Unidos, sino la Unión Europea ella sola, reiniciara unas relaciones con Rusia que verdaderamente ya es hora, desde el año 91, que no hemos iniciado de manera inteligente y efectiva. Muchas gracias. ¿Algún comentario sobre estas palabras? Sí, yo creo que por completar esa mirada con la que coincido, no hay que excusar la propia responsabilidad de la Unión Europea en su incapacidad para mostrarse como una potencia regional y global. Lo es en lo económico, posiblemente lo es en lo tecnológico, sin duda lo es como poder normativo, pero no lo es en el ámbito militar. Y yo recuerdo que la última estrategia de seguridad nacional rusa dice taxativamente que Rusia no solamente dispone de poder militar, sino que tiene poder militar con la vocación de ejercerlo. Y en el lenguaje de la confrontación, en ese lenguaje inevitable de conflicto, la Unión Europea ha cometido el error de no desarrollar su propia capacidad militar. Si me permite. Bueno, pues Eugenia. Bueno, hay algo que sí que me parece relevante, ¿no? Y es que en las relaciones de amor y de amistad no vale con que uno quiera mantener esa relación. Estados Unidos ha sacado a Europa de 2 guerras mundiales, en las cuales ha metido a sus chicos de Ohio a morir aquí, en las costas de Normandía. Y no es que la Unión Europea se haya dejado llevar por el amigo americano, es que la única arquitectura militar real que ha defendido Europa es el vínculo transatlántico. Por lo tanto, creo que eso hay que reseñarlo y ahora estamos rasgándonos las vestiduras y además asumiendo de una manera absolutamente, para mí, incomprensible el discurso victimista de una Rusia que dice que están atacándola. Que están atacándola cuando invade Crimea y se salta el acta de Helsinki y se salta todo. Porque en realidad el derecho internacional se respeta cuando hay equilibrio de poder. Pero cuando estamos en una competición estratégica como la que estamos, el poder es otra cosa. Por lo tanto, esa es mi intervención con respecto a este planteamiento. ¿Tú crees que quería decir otra cosa. Sí, pues ahora, pero dila. Quería decir otra cosa más con respecto al inicio de esta tensión. Creo que hay que hacer una reflexión sobre cómo se inicia esta presión del dolor ruso sobre Ucrania. Hace unos meses vimos cómo utilizaban como carne de cañón a inmigrantes traídos desde Bagdad a través de Turquía, socio nuestro en OTAN, y los llevaban a la frontera con Bielorrusia. Y los presionaban como escudos humanos, como carne de cañón, a niños, a mujeres, para que Polonia reaccionara. El último gran discurso, el último gran gesto real de la canciller Merkel, que es lo único que podríamos llamar Europa, veremos lo que ocurre ahora en esta nueva etapa, fue desactivar esa crisis en la que Rusia decía vamos por aquí para presionar en Ucrania, que es lo que quería hacer exactamente, porque esto parece como un guión de cine. O sea, Juegos Olímpicos de Beijing 2008, conflicto de Georgia. Juegos Olímpicos de Beijing invierno, y es que, oye, otra vez en las mismas, ¿no? Ya le ha dicho Xi Jinping, oye, no me fastidies esto, que ya bastante tenemos con lo que se me viene a mí con Taiwán, ¿no? Entonces, creo que Merkel ahí hizo un movimiento espectacular, que fue, ¿cuántos son? 2.000 para Alemania. Desactivo el dolor, el punto de dolor en la frontera bielorrusa-Polonia. Y tenemos un nuevo gobierno en Alemania, que no creo que es baladí, porque además incorpora un acuerdo de gobierno con los ecologistas, en el que plantea de una manera directa que no quiere armas de contención nuclear en suelo alemán. Es decir, se desvincula de nuestra defensa europea.
Y ese ha sido el inicio de toda esta cuestión. Con lo cual, yo dicho esto, creo que ya son dos cosas que pueden dar para mucho. Sí, muchas gracias. ¿Cómo veis la OTAN y cómo veis la preparación de la conferencia de Madrid? Yo quería intervenir también. Muy bien, ir preparando la respuesta a la OTAN. Un poco reaccionando a lo que plantea Eugenia y a lo que planteaba el general. En relación con la crisis de la frontera en Bielorrusia, no está demostrado que esté Rusia detrás de todo esto. De hecho, volaban directamente desde Irak. Bueno, igual tú tienes toda la información. Yo he estado trabajando sobre eso y no hay muchas insinuaciones, pero no hay datos que realmente lo avalen. Creo que efectivamente el tema de la coyuntura en Alemania, de la coyuntura política, es uno de los factores que se pueden analizar desde el nivel micro, pero creo que también que es importante verlo con un poquito más de lejanía. Y yo creo que una de las cuestiones que nos tenemos que preguntar en relación a las razones de esta crisis es por qué es ahora y qué conseguiría, un poco reaccionando a lo que usted planteaba, qué conseguiría Rusia tomando o invadiendo Ucrania, ¿no? Se ha dicho que bueno, si se desestabiliza Ucrania, se invade Ucrania, no podría tener acceso a la OTAN. Eso ya estaba, no hacía falta hacer nada más porque ya teníamos un conflicto congelado en las provincias orientales del país y, por lo tanto, era algo que ya la OTAN no iba a asumir. De hecho, la OTAN ya ha dicho que no va a intervenir en territorio ucraniano y también que no va a entrar Ucrania en la Unión Europea porque no hay capacidades militares para poder proteger y defender la OTAN. Sí, la OTAN. Sí, no en la Unión Europea, la OTAN. La OTAN. ¿No he dicho la OTAN? Así es. La Unión Europea, lo hemos entendido. Bueno, lo hemos ya entendido. Michel, el presidente del Parlamento, dijo que bien. quería que entraran también en la Unión Europea. No hay capacidades militares y no se ven con la capacidad en OTAN de defender a Ucrania. Por lo tanto, es algo que ya tenían descartado, que ya se tenía descartado en ese ámbito. La desestabilización ya estaba. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que ahora se genera esta presión, ¿no? Ese punto de dolor que decía Eugenia, que me parece muy acertado la metáfora, en relación con Ucrania? Porque en realidad no se está presionando a Ucrania. Se está utilizando como rehén de otra lucha que va mucho más allá del planteamiento de la conquista territorial. Ellos en su momento toman o anexionan Crimea porque su salida al mar natural la reivindican como propia. No hubo entonces intervención OTAN, no veo yo por qué iba a haberla ahora en la situación actual. Eso por un lado. Por otro lado, lo que sí que se está reivindicando es esa reforma de la arquitectura de seguridad en la cual ellos no han estado. Y de nuevo, la situación, el momento crucial ahora es que tenemos en junio una cumbre para revisar el concepto de seguridad estratégica de la OTAN y estamos debatiendo en el marco europeo la autonomía estratégica. Y se quiere de nuevo poner encima de la mesa una suerte de construcción de relaciones más cooperativas entre Rusia y la Unión Europea por parte de Moscú. No sé si entrará al trapo Bruselas y todas las distintas cabezas visibles que hay en Bruselas, porque esta es otra parte del problema, ¿no? Cuando se propone en el año 2008 esta creación de esa arquitectura conjunta eurorrusa para terminar con los bloques, bueno, lo que planteó Moscú fue básicamente que quería negociar uno a uno. Bueno, me parece muy acertada la respuesta de Borrell en las últimas semanas diciendo no, nosotros respondemos con una sola voz. Porque esa arquitectura deberían, si se sientan a negociar, construirse uno a uno, no con múltiples núcleos de negociación multilateral. Eso por un lado, y yo creo que eso es importante tenerlo presente para poder luego ir más allá y ver todo ese otro tipo de análisis. La segunda variable que yo creo que es fundamental es, hace unos meses cuando dice Macron, la OTAN está en parálisis cerebral, ¿no? Es que esto es como volverla a la vida, es decir, un conflicto en Europa, que liderado desde Washington a la cabeza de la OTAN es revivir una alianza militar. Pero este conflicto lo está generando Rusia. Sí. No lo está claro, bueno, es que me ha parecido. Yo no he dicho que no lo haya provocado, yo no he dicho nada de eso. OTAN. No, la OTAN está nadie está diciendo eso. Revisando. No, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Ruth y le entiendo bien.
Yo no estaba insinuando que Rusia no No, estuviera estoy presionando. de acuerdo contigo. El inicio es ruso. Entonces, ya no sé qué estaba diciendo. Yo sí. No, porque yo le tomo el argumento porque me venía muy bien para añadir algo de lo que no hemos hablado propiamente, y es, pero ¿cuáles son realmente los objetivos? Y podemos intentar entender el contexto por cuáles son los objetivos. Y obviamente hay una retahíla de objetivos que podemos identificar, distinguiendo entre los de largo aliento o estratégicos y aquellos más de corto. Hemos hablado de los estratégicos, al menos de pasada, poniendo de manifiesto que es el retorno al orden global como potencia que quiere ejercer, la demostración de la existencia de un poder que respalda esa reclamación, y podríamos seguir con otros muchos que tienen que ver con colocar a Europa delante de su debilidad, utilizar las nuevas dependencias, como en este caso la energética. Podría seguir con el listado. Y hay otro de más corto aliento que se dirige más hacia su esfera de influencia, es decir, no vamos a consentir que esta situación creada, con la que estamos en profundo desacuerdo y deseamos revisar, se prolongue, generar ahí en ese espacio de influencia de nuevo una capacidad de penetración. Y por último, si estuviéramos en la Guerra Fría, yo incluso diría sentarse a la mesa en la que se va a negociar con, como se diría entonces, con cabezas nucleares y algunos rehenes que poder negociar. Rusia, en este sentido, no sé quién lo ha dicho, es un rehén de este conflicto. Ucrania. Perdón, Ucrania es un rehén de este conflicto. En general. No, yo completamente de acuerdo con lo que has dicho en cuanto a los objetivos, porque esa es la pregunta. La pregunta importante es ¿por qué? ¿No? Es de qué persigue Rusia que ha provocado esta crisis. Porque antes de esto no teníamos la crisis, estábamos, por lo menos aquí, bastante contentos. El precio del gas no se iba a disparar como se va a disparar, las bolsas no se caían, estamos en una situación, digamos, confortable. ¿Por qué ha provocado esto? Bueno, y yo creo, ya ha mencionado Constantino Méndez con mucho acierto, la estrategia rusa de este verano firmada por Putin, lo dice claramente. Es decir, Rusia quiere desestabilizar al gobierno de Ucrania, al gobierno de Kiev. ¿Por qué? Porque le es profundamente incómodo. ¿Y por qué le es incómodo? Porque tiene una orientación, digamos de europeísta, de imperio de la ley, de democracia, que al final es lo que Rusia le preocupa, que pueda crear un efecto dominó. Es lo que Ramón de Miguel decía cuando hablaba de la caída del muro, ¿no? De la caída de la Unión Soviética. Decía, no, si una gran parte la tuvo el efecto llamada de la Unión Europea. Estoy totalmente de acuerdo. De otro sistema de vida, cuando ellos ven que se vive de otra manera y mucho mejor. Bueno, pues lo que Rusia teme es que Ucrania, que están pegados, que son los que más relaciones históricas, culturales, tradicionales, religiosas tienen con el pueblo ruso, que son eslavos, que, en fin, que hay una simbiosis muy evidente, se den cuenta que lo que quieren es otra cosa, que lo que quieren es aproximarse a una Europa más próspera, más competitiva y con más libertad. Y eso le aterroriza a Putin. Porque eso es lo único que puede producir un cataclismo en Rusia. El efecto contagio. El efecto contagio. Y por eso, como teme enormemente al efecto contagio, que lo vio en el 2004, cuando la Revolución Naranja, es lo que le faltó a Putin poco después, se produce una postura mucho más nacionalista, monta Russia Today justo después, es decir, y empieza a decir, esto es peligrosísimo, esto que está pasando en mi frontera. Y por eso quiere todo el replanteamiento, porque es el único peligro de verdad para la existencia actual del régimen en Rusia. Hay una lectura interior en el que no hemos hecho y no hemos establecido. En tema de los valores, ¿no? La competencia, es decir, mantenemos qué esfera de valores mantenemos, ¿no? Queremos China y Rusia poner sobre la mesa la necesidad de que haya otro tipo de valores que no sean los que plantean las democracias liberales y demás, y ahí están en una constelación de alianzas. Y es algo por lo que también se está peleando dentro de esa bipolaridad en la que, de bloques en la que estamos viéndonos abocados. Y ahí tenemos que ver cómo reacciona también Europa, también con todo lo que está pasando dentro de las propias democracias liberales europeas, con las infiltraciones además de capital ruso. Una potencia tiene esa condición sobre la base de tres elementos, dicen los clásicos: el poder militar, el poder económico y el poder ideológico-cultural.
cuando uno ve los mapas actuales es difícil confirmar que el conjunto de Europa se presenta con esos tres elementos. Desde luego, en el poder militar es low cost. Cuando lo identifica, en el caso de Rusia, reconoce que los elementos ideológico-culturales son parte de un conflicto que además se está librando no solamente en este espacio concreto, sino respecto de otros muchos actores que han entrado en la lógica global y no reconocen esos valores que entienden son valores profundamente occidentales, ajenos a su cultura, y en todo caso no han suscrito en su momento y no lo reconocen en el ámbito de las obligaciones internacionales. Embajador. Bueno, yo creo que hay más dentro del tema ucraniano que inquieta a Rusia. No el desarrollo normal y lógico de aproximarse a un sistema de libre mercado y de libertades, sino también porque no nos olvidemos que la revolución de Maidán fue una revolución antirrusa. Se cargaron, incluso después de que los ministros de Asuntos Exteriores de Europa estuvieran allí y dijeron que se debería mantener el gobierno de Yakunovich, que era un primer ministro prorruso, en cuanto desaparecieron los ministros, le dieron caza y se tuvo que ir del país. Y uno de los primeros decretos que tomó la asamblea de Maidán fue prohibir la utilización de la lengua rusa en Ucrania. Entonces, todo eso era una cosa totalmente antirrusa, fomentada por nosotros y por los norteamericanos. Con lo cual, eso naturalmente le hizo temer que aquello iba a tener muy mala deriva, y como ya estaban extraordinariamente inquietos con el futuro de Crimea, que por cierto, lo de Crimea no tiene razón de ser que sea parte de Ucrania, fue un capricho. Un regalo de Khrushchev. Bueno, ya, pero... Y bueno, ya, pero Helsinki te diré que ahí no hubo un tiro, ¿eh? Hubo un referéndum en donde el 98% de la población votó a favor de estar en Rusia. No reconocido. Bueno, pero hay que No reconocido, entender cómo se crea. Te voy a decir, No inmediatamente vinieron las sanciones. Yo simplemente quiero hacer, me parece una provocación, pero quiero hacer una comparación. Sí. Marruecos se ha quedado con el Sahara Occidental, que desde luego de marroquí tenía muy poco, con la bendición de los Estados Unidos, y no ha habido ni una sola sanción. Los que hemos pagado las sanciones de todo eso estamos siendo nosotros. Y sin embargo, con un referéndum de un sitio ruso, con un 99,8% de la población, la reacción de Estados Unidos y también de la Unión Europea a decir esto es intolerable y vamos a imponer unas sanciones que es las que han hecho verdadero daño a Rusia desde 2014. Y hay una cuestión que... Entonces, bueno, francamente, que hay un double standard, como dicen los americanos. Es decir, Israel puede quedarse con Cisjordania y no pasa nada. Marruecos se puede quedar con el Sahara Occidental y no pasa nada. Y Rusia no puede asumir que hay un referéndum con un 98% rusos que votan porque Crimea se reintegre a donde siempre estuvo, y eso es objeto de una campaña internacional, de una agresión y de unas sanciones que le han hecho mucho daño. Por lo tanto, en fin, todo esto no es totalmente limpio, ¿eh? Con eso no estoy diciendo que estoy de acuerdo con que Rusia se anexione Crimea. Yo creo que no. Claro, porque te pasarías a Yalta y abandonarías Helsinki. Pues exactamente. Que no queremos Yo creo ¿no? abandonar que no, Helsinki. Pero yo no soy Putin, ¿eh? Ni los rusos, ¿eh? Esa suerte tiene. Y por lo tanto ellos ven los problemas de una manera. Tú acabas de decir la agresión de Georgia. Lo de Georgia fue una aventura de un loco llamado Saakashvili que decidió por sí y ante sí, con el apoyo, por cierto, de la OTAN y de los Estados Unidos, invadir Osetia del Norte, que era un territorio ruso, ignorando, bueno, no lo ignoraba, que había 3 brigadas rusas posicionadas a 60 kilómetros que retomaron Osetia del Norte en un ratito, se quedaron de paso con Osetia del Sur y ya lo unificaron, y
y provocaron la secesión de dos regiones llamadas Abjasia e Ingusetia. Pero, ¿tú crees que eso es una agresión de Rusia a Georgia? Yo creo que es una agresión de Georgia a Rusia, apoyada por nosotros y una reacción de manera inmediata. Por lo tanto, todas estas cosas hay que mirarlas con una cierta distancia. No para justificar, no para justificar la amenaza rusa, sino para entender los motivos por los cuales se han puesto. Yo no la justifico. El uso de la fuerza, la diplomacia de los hechos consumados, de la fuerza militar, de los ciberataques, las mentiras y todo lo que ha hecho Putin son incalificables y desde luego en ningún caso admisibles. Pero yo me quiero poner en el sitio de mi vecino, porque yo considero a Rusia un país europeo y tengo por Rusia un sentimiento que, por cierto, no tengo hacia Turquía. Bien. Lo mismo pensaban, creo, Entonces, François Mitterrand y Margaret Thatcher, que había que integrar a... Tenemos 5 minutos, nos quedan 5 minutos, tenemos una pregunta... pues sí. Bueno, y además, oye, no hay que olvidar que hay partido de fútbol luego. Eugenia, te voy a dar la palabra, pero tenemos primero una pregunta. Creo que teníamos... Y por favor, identifícate en los micrófonos al... Gracias. Sí, funciona. Soy Alberto Carbajo, del Consejo Asesor de Llorente y Cuenca. Bueno, en mi vida profesional he estado trabajando en temas de energía y me ha tocado estudiar algunos de estos países, ¿no? Concretamente, por el tema del gas he tenido que estudiar a fondo el tema de Ucrania. Yo estoy de acuerdo en general con lo que se ha planteado. Creo que el embajador Ramón de Miguel tiene mucha razón en tratar de entender a nuestros vecinos, a nuestros oponentes en este momento, y para eso además hace falta conocer también la historia. Es decir, hace falta conocer la historia de Rusia y la historia de Rusia y Ucrania, la historia de Ucrania sola con su geografía humana, es decir, la diferenciación tan grande que existe en Ucrania en idioma, en cultura, hasta en religión. Es decir, siendo la inmensa mayoría de la población de Ucrania, de los 45 millones, una parte muy importante, casi la totalidad, ortodoxos, toda la parte del este de Ucrania son ortodoxos dependientes del cuniato de Moscú, mientras que la parte oriental dependen de Constantinopla. De Constantinopla. Bueno, Constantinopla. Sí, bueno, del patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomeo I. Ahora es Atenas. Bueno, el caso es que todo eso hace falta conocerlo. Creo que, por lo tanto, esa posición del embajador me parece más ecuánime, por cuanto recoge en parte estas consideraciones que yo creo que son importantes de contemplar en este momento. Solo haría un matiz pequeño a la exposición. Creo que es verdad, a mí me hubiera gustado muchísimo más haber hecho una Europa común, en la que quizás a lo mejor no dentro de la Unión Económica, porque salía de un régimen muy complejo para integrarse en una economía de mercado, pero sí algún tipo de acuerdo comercial diferente a los que hemos tenido con Rusia. Pero no pudimos porque Estados Unidos efectivamente vino y compró Europa a través del Plan Marshall. Y en ese momento, con esa compra, anuló una buena parte de la independencia ideológica de Europa. Ese es un matiz. Otro matiz es que no está exento el tema del gas en el conflicto actual, porque si bien Alemania ha decidido retrasar el gasoducto, pero sin embargo los precios con la tensión se han disparado. Los precios a efectos de la generación eléctrica estaban a 20 euros megavatio hora a principios del año pasado y hoy están a 78. Es decir, se han multiplicado por 4. Los precios en el mercado spot, obviamente, porque los que estén bajo contrato, pero cada vez es menor el volumen de contrato y más el volumen de spot. ¿Quién se beneficia de eso?
aparte de, obviamente, los países productores cercanos a Europa. Se beneficia Estados Unidos, porque en todo el mundo el gas ha subido a $78 y las instalaciones de fracking de Estados Unidos, que estaban endeudadas hasta las cejas, creándole un problema financiero a los propios Estados Unidos, ven cómo en el transcurso de 3 o 4 meses su deuda ha bajado y el saneamiento que se ha producido es extremadamente brutal. Gracias, Alberto. Con esto, lo único que quería decir, otra cosa es, no nos fijemos tanto en Helsinki, sino en la Carta de París, que la Carta de París es el Yalta o el Tratado de Viena o el Tratado de Versalles, sobre el que de alguna manera se fija la seguridad estratégica de Europa. Nos quedan 5 minutos, os voy a dar, espera un momentito, general, perdóname, porque Eugenia ha pedido la palabra y... Nos quedan 5 minutos, ya hacemos... Eso vamos a hacer. Vamos a hacer un cierre, os voy a pedir una intervención final. Adelante. Ucrania es un elemento esencial para Estados Unidos, no solo por la energía, sino que el último presidente estadounidense que ha pasado un impeachment lo ha hecho por una transcripción de una amenaza a un presidente ucraniano y esto no podemos pasarlo por alto. Hay muchos intereses americanos en ello, pero quizá mi intervención final me gustaría que fuera pues un poco a lo mejor menos agria, ¿no? Para esa cumbre de Madrid. Yo creo que es una oportunidad importantísima para España para hacer una reflexión también estratégica sobre qué queremos ser de mayores, dónde queremos jugar. Estamos mirando hacia el este y tenemos un conflicto a las puertas. Tenemos la mayor fractura existente de PIB entre una África absolutamente explosionada demográficamente y con un montón de distorsiones, con Rusia entrando con verdaderos mercenarios en República Centroafricana, en Mali. Bueno, creo que eso no lo podemos obviar y creo que es una oportunidad estupenda para hacer también una reflexión estratégica. Gracias, Eugenia. General. Bueno, yo un poco enlazando con antes, a mí me parece encomiable y me parece muy bien que se quiera entender la postura de Rusia. Además, en la sociedad española este es un tema transversal, hay mucha gente que lo entiende y lo defiende y me parece perfecto. Pero creo que por lo menos con el mismo espíritu hay que entender también el de nuestros socios en la Unión y los aliados en la OTAN con respecto a Rusia. Porque nosotros estamos aquí a 3.000 kilómetros de Kiev. Pero ahí hay países como los bálticos, como Polonia, como Rumanía, como Bulgaria, que están mucho más cerca. Y también hay que hacer un ejercicio intelectual para entender sus preocupaciones de seguridad, que nosotros desde aquí lo vemos de alguna forma más relajado. Simplemente eso. Muchas gracias. Constantino, secretario de Estado. Os robo 30 segundos para decir algo que posiblemente ya dije a lo largo del debate y es cierto que existe un conflicto, cierto que el conflicto se circunscribe a Ucrania, pero Ucrania no es más que la excusa de una dinámica que va mucho más lejos, que implica un esfuerzo para un reposicionamiento de carácter estratégico por parte de Rusia. Y en ese reposicionamiento Rusia utilizará todos los instrumentos que estén en sus manos, básicamente 2, más un tercero que está oculto. De esos 2 citaré, por tanto, su voluntad de ejercer el poder militar, lo tiene, y tiene la voluntad de ejercerlo, y ha venido ejerciéndolo como un efecto de demostración, y un poder económico muy centrado en la dependencia energética que Europa tiene respecto de esas fuentes energéticas. Finalmente, hay un poder más oculto, que es toda la capacidad que ha venido desplegando para alinearse mejor con su enemigo, su antiguo enemigo en el oriente ruso, con el que ha cerrado evidentemente acuerdos de todo tipo y con el que sin duda comparte algunos objetivos en el reposicionamiento global que estamos viviendo. Muchas gracias, profesora. Bueno, yo querría poner encima de la mesa también algo que no hemos mencionado en el debate, porque bueno, no ha habido tiempo, pero no hemos hablado de la potencial finlandización de Ucrania, del proceso de que se mantenga neutral y sobre todo hemos hablado muy poco de Ucrania.
y muy poco de lo que quieren los ucranianos y de lo que quiere el presidente ucraniano, y cómo ha estado reaccionando tanto a las presiones de la propaganda rusa como de la propaganda norteamericana en las últimas semanas. Y yo creo que eso es algo que también tenemos que mencionar, que quizás dé para otro debate, ¿no? Hablar del tema de las propagandas diversas, fake news y desinformación, que es un tema fundamental para entender este tipo de conflictos del siglo XXI, que ya no son simplemente esa entrada en terreno con las tanquetas y las armas pesadas. Embajador, por favor. Bueno, yo no tengo mucho más que añadir, nada más que decir que efectivamente me parece que es bueno que nos centremos en Ucrania. Ucrania es un país europeo que necesita apoyo y ayuda porque tiene un problema. Y que es un granero de Europa. Tienen un problema que han creado ellos, porque en Ucrania hay dos facciones, y hay una facción que ha creado el problema. La otra facción no se resigna. ¿En qué va a terminar esto? Pues no sé. Yo creo que no va a haber una invasión de Ucrania. Espero que no. Lo espero. Pero desde luego algún reposicionamiento con respecto al Donbass y con respecto a Crimea tiene que haber. Y además tiene que Ucrania asimilar dos cosas. O una cosa que es fundamental, que yo recuerdo habérsela dicho al presidente Kushma hace muchísimos años, cuando yo era secretario de Estado, que Ucrania, con una buena relación con Rusia, es para la Unión Europea un asset. Y Ucrania, con una mala relación con Rusia, es para la Unión Europea una liability, es decir, un problema. Tenemos que entender eso. Ellos lo tienen que entender y yo deseo que la Unión Europea, que desde luego no tiene potencia militar, pero sí tiene potencia moral e instrumentos para hacer una nueva relación con Rusia, sea capaz de aprovechar esta circunstancia cuando esto termine, que espero que termine bien, o por lo menos que no termine mal. ¿Para quién? La cosa no es para quién. Que no termine mal para nadie. Para nadie. Si termina mal para alguien, pues termina mal. Pero si no termina mal, si hay una retirada, pero hay una negociación y aquello se redefine, yo creo que ahí la Unión Europea tendría que tener un gesto grande para tratar de volver a restablecer unas relaciones con Rusia, que perdimos la oportunidad de hacerlo y que yo creo que siempre estamos a tiempo, porque no olvidemos, repito, Rusia es un poder europeo cercano a nosotros en historia, cultura y religión. Y concepción del mundo, porque todo el mundo cree que Rusia, como apoya a Cuba y a Venezuela y a algunos otros locos más por la vida, es igual así. Yo garantizo que en Rusia cualquiera de las cosas que se hacen en Cuba o en Venezuela terminarían en la cárcel. Porque hoy el sistema ruso no es un sistema de locos ni un sistema comunista, es un sistema autoritario y liberal. Pero, por cierto, en nuestro este europeo hay alguna democracia iliberal con la que convivimos, y estamos con ellos. O sea que tenemos que tener una cierta comprensión para un país que es muy importante para nuestro futuro. Muy bien, muchísimas gracias. Nos pasamos 5 minutos de la hora asignada. Os quiero dar a todos las gracias por haber sido breves, por haber sido concisos. Bueno, siento que se mencionara al Sáhara en este debate, cuando yo creo que los líderes saharauis presentaron ante el rey de Hassan II su allegiance, como es la beja en árabe, y aceptaron ese modelo. Y bueno, y ahora tenemos 12 autonomías y una voluntad también de generar paz, diplomacia y progreso, que con esas palabras quiero terminar este debate. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias a Llorente y Cuenca y hasta la próxima. Gracias.